Así que usted tiene la palabra. Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a la Comisión, señor vicepresidente y señorías, el hecho de que nos hayan convocado una vez más. Es un placer estar aquí y además les agradecemos que cuenten con nuestras opiniones, nuestras expectativas también en relación con la agenda energética y climática. Si me permiten, me gustaría empezar presentando qué es el Grupo Español de Crecimiento Verde. El Grupo Español de Crecimiento Verde es una asociación empresarial independiente que aglutina a la mitad del IBEX 35 en términos de ventas. En este grupo están representadas las grandes eléctricas, los grandes bancos, empresas del sector de infraestructuras, pero también estamos muy orgullosos de contar con un número creciente de pymes. Pymes que tienen modelos de negocio realmente innovadores y sostenibles y que están muy alineados con lo que es el foco principal del grupo. El foco principal del grupo no es otro que apostar por una economía verde y por una economía ambiciosa en términos de descarbonización, porque creemos que objetivos ambiciosos en términos de descarbonización tienen detrás enormes oportunidades para las empresas, particularmente para estas empresas que están aquí representadas, pero también en general para la economía española y la economía europea. De manera que nuestro foco está, como digo, en una mayor ambición en términos de modelo energético y descarbonización de la economía. Me gustaría, si me permiten, empezar hablando un poco del contexto, la situación en la que estamos ahora mismo, para luego explicar cuáles son nuestras expectativas respecto de un nuevo marco regulatorio en materia de energía y cambio climático. Ustedes saben perfectamente, esto es ya a estas alturas una novedad, que el cambio climático es probablemente el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en el futuro. Yo recuerdo, estaba acordándome ahora que hace 15 años, cuando en eventos públicos me tocaba hablar de esto, había muchas personas que me preguntaban si yo creía en el cambio climático, como si fuera un acto de fe, una cosa así. Afortunadamente, esto ya nunca sucede. Lo que sí sabemos es que va a ser fundamental en las próximas décadas una acción que va a tener mucho que ver no solo con preservar el planeta para generaciones futuras, sino también con la calidad de vida de las generaciones actuales, porque ya estamos notando los efectos del cambio climático. De hecho, una de las primeras cuestiones que les quería transmitir es que, además, nosotros pensamos que ya hay un sentimiento generalizado de urgencia en la actuación. Solo por darles un dato, tenemos una ventana de oportunidad para actuar y realizar las inversiones necesarias, tanto para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero como para adaptarnos a los efectos que ya conocemos del cambio climático, y esta ventana de oportunidad se cierra en una década aproximadamente. Cualquier inversión que hagamos a partir de ahí se va a multiplicar, según los analistas, por 4. Cada euro que dejemos de invertir en este periodo de tiempo nos va a costar más de 4 euros a partir del año 2030. Sabemos también que la principal causa de este proceso acelerado de cambio climático que conocemos es el modelo energético. Y cuando decimos el modelo energético no nos referimos solo a cómo se genera la energía, sino fundamentalmente también a cómo se utiliza y dónde se utiliza la energía. De hecho, el modelo actual es un modelo que todavía sigue muy basado en los combustibles fósiles y en donde realmente va a hacer falta una transformación hacia un modelo en donde tengan mucho más protagonismo las energías renovables y, además, donde tenga también mucho protagonismo, esto a veces se habla menos, el ahorro y la eficiencia energética, porque no hay mejor fuente de energía que aquella energía que nunca se gasta. Por eso el ámbito de la eficiencia energética, que además en general suele ser mucho más intensivo en la generación de empleo, es un ámbito realmente importante en este cambio de modelo. Y luego también quería anticiparles que otra de los grandes focos y expectativas del Grupo Español de Crecimiento Verde está en la necesidad de trabajar conjuntamente el sector público y el sector privado para encontrar las soluciones a este gran reto que llamamos cambio climático. Ya lo anticipaba incluso el último informe del IPCC. El quinto informe, ya destacaba que no habrá solución a los retos ambientales, en particular al cambio climático, si no hay una colaboración estrecha y sostenible en el tiempo entre el sector público y el sector privado. Una colaboración para la que necesitaremos imaginación para crear el marco regulatorio y el marco de colaboración que permita poner al sector privado y al capital privado a trabajar por el interés público. Y de esto ya tenemos antecedentes en otros países de los que creo que se podría aprender mucho. La compareciente que me ha antecedido ha mencionado también el tema de los mercados financieros.
yo quería transmitirles mi experiencia personal es que nosotros, y en mi caso en particular, el tipo de trabajo que yo hago tiene mucho que ver con los procesos regulatorios y las tendencias que hay a escala global. Y yo les puedo asegurar que no he visto un cambio tan importante y tan acelerado en ningún sector como el sector financiero en los 3 o 4 últimos años. Es algo que percibiremos, yo creo, aquí en España también tarde o temprano, pero a escala global se está produciendo un cambio muy importante en el sector financiero. Un cambio que se ha acelerado después de la firma del Acuerdo de París, porque el sector financiero al final lo que busca es certidumbre en las inversiones. Y digamos que había muchos inversores, y en el sentido más amplio del término sector financiero, sentados en la valla esperando a saltar a la arena de los proyectos de bajas emisiones en el momento que hubiera un poco de incertidumbre. Parte de mi trabajo consiste en contactar y trabajar con inversores y con algunos de los accionistas de la empresa donde yo trabajo, en Ferrovial, y esa percepción es muy generalizada. Hay gran liquidez en el sistema ahora mismo, hay muchos inversores esperando a ver qué hacemos desde el punto de vista de la certidumbre, de la seguridad jurídica, para empezar a invertir más en proyectos y en infraestructuras de bajas emisiones. En este sentido, ha sido un punto de inflexión muy importante. Ustedes, sin duda, lo conocen, los 2 últimos informes del Financial Stability Board que anticipan lo que con mucha probabilidad acabarán siendo estándares regulatorios en muchos países en relación con el informe, la rendición de cuentas respecto de la huella de carbono de las inversiones, de los préstamos que se conceden, etcétera, etcétera. Más o menos estos informes, como saben, lo que vienen a decir es que si usted es un inversor y su portfolio de inversiones es muy intensivo en carbono, usted está en un riesgo. Está en un riesgo a medio y a largo plazo y, como está en un riesgo, tiene que informar a sus accionistas, a sus contribuyentes de ese riesgo. Y para eso hay una serie de herramientas. Nosotros pensamos que estos informes del Financial Stability Board van a ser realmente un punto de inflexión que va a acelerar todavía más el sector financiero hacia la economía baja en carbono. Aún así, seguimos necesitando más instrumentos para acelerar esta transición. Necesitamos mayores señales y mejores señales de precio en el mercado, tanto en el ámbito energético como en el ámbito de lo que se llama en inglés carbon pricing, o un precio de carbono, un precio de las emisiones. Esto no solo serviría para acelerar la transición del sector financiero, sino que fundamentalmente serviría también para hacer rentables proyectos que de otra manera no son tan rentables o es difícil que adquieran rentabilidad, sobre todo en el ámbito privado. Sabemos, además, para terminar este repaso por la situación actual, que tenemos las tecnologías, que se está produciendo un cambio disruptivo en las tecnologías desde hace ya una década, que los costes se están reduciendo muchísimo, que hay un proceso de electrificación en los países más avanzados que parece imparable, y todas estas tendencias nos hacen ser optimistas respecto de la capacidad tecnológica para avanzar en una economía más descarbonizada, en un modelo energético menos intensivo en carbono del que tenemos actualmente. En todo este contexto y viendo lo que está pasando por ahí fuera a nivel internacional, la velocidad que está adquiriendo este cambio, realmente al Grupo de Crecimiento Verde nos parece que es el momento de un marco regulatorio fuerte en materia de cambio climático. Y aplaudimos que se haya iniciado el proceso de la Ley de Cambio Climático y aplaudimos aún más que tenga ese apellido de transición energética. Y nos parece también que se ha empezado con muy buen pie, tengo que decirlo, que la Oficina de Cambio Climático haya hecho el esfuerzo de empezar, antes de escribir los primeros borradores de anteproyecto de ley, con un proceso de consulta a expertos primero, con un proceso más amplio de consulta a grupos de interés después. Nos parece que para una ley de esta envergadura y con el calado económico que va a tener es absolutamente fundamental y nos gustaría ya, de paso, propongo verlo en otros desarrollos legislativos también. Realmente ha sido un proceso que yo creo que va a llevar a un documento, esperamos, de consenso ambicioso, como muchos esperamos. Dicho esto, si me permite, me gustaría profundizar. Decimos que creemos que sí que tiene que haber un marco regulatorio fuerte en el ámbito del cambio climático y la transición energética, que es el momento de sacar adelante una ley de estas características, que nos gusta cómo se está haciendo el proceso, pero ahora me gustaría, si me permiten, contar cuáles son nuestras expectativas respecto de esa ley, de ese marco regulatorio. Lo primero, empezaba mi intervención así, pensamos que los objetivos que se cifren tienen que ser ambiciosos.
Si no son lo suficientemente ambiciosos, no solo no vamos a cumplir los objetivos del Acuerdo de París y de la agenda que vendrá después de París, sino que además corremos el riesgo de que nos adelanten por la derecha y perder las oportunidades que, anticipándonos, están detrás de esta agenda climática ambiciosa. En España tenemos ya objetivos, se están cumpliendo los objetivos del pasado tratado del Protocolo de Kioto, pero necesitamos un nivel de ambición mucho mayor. Si queremos llegar a 2050 cumpliendo, digamos, las expectativas de los científicos y de la ONU en relación con el incremento medio de temperatura a escala global de 2 grados a finales de siglo, no nos queda más remedio que tener un sistema prácticamente descarbonizado. En el sector energético, por ejemplo, descarbonizado un 85-90% en 2050. Necesitaremos una transición en un modelo energético y esa transición lo que nosotros esperamos es que sea una transición, se apuntaba antes por parte de algunos de los intervinientes, una transición predecible y justa, que para nosotros quiere decir con tiempo suficiente para que los inversores, las empresas puedan adaptar sus modelos de negocio sin un daño desde el punto de vista social, económico, relevante. Los objetivos, además, pensamos que no solo deben ser ambiciosos, sino que además tienen que estar distribuidos por sectores. Debe haber subobjetivos. Y en este sentido nos parece muy importante que haya objetivos específicos para lo que llamamos sectores difusos, que ya saben sus señorías que son aquellos sectores que no están dentro de los regímenes de comercio de derechos de emisión. Y yo aquí destacaría fundamentalmente el transporte, que sigue dependiendo en más de un 90% de los combustibles fósiles y que produce el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, y el sector de la edificación, que produce más del 30% de las emisiones en nuestro país. Cuando digo edificación, por supuesto, no me refiero a la construcción simplemente, sino fundamentalmente al uso de los edificios. Para que se hagan una idea, una vivienda genera entre 2 y 3 toneladas equivalentes de CO2 al año. Tenemos un parque de 25 millones de viviendas en España. El otro aspecto que nos parece fundamental es que haya un marco de revisión de estos objetivos que esté acompasado al marco de revisión que ya se ha establecido en el marco del Acuerdo de París, cada 5 años. Y que anticipamos, y creemos que no hay otra forma, que será cada vez más ambicioso. En la medida en la que nosotros en España tengamos capacidad de anticipación a estas tendencias, que sabemos que cada vez van a ser más ambiciosas y más exigentes, tendremos, como decía al principio, más oportunidades. Por otra parte, el siguiente aspecto que realmente nos preocupa en relación con la ley es que tenga la suficiente, digamos, transversalidad. Cuando digo transversalidad me refiero fundamentalmente a 2 cosas. Primero, que afecte a todos los sectores productivos, porque el cambio climático, el vector común, como saben sus señorías, que tiene detrás es el uso de la energía, y todos los sectores productivos utilizan energía. De manera que, de una manera o de otra, tendremos que ser capaces de establecer un marco transversal de trabajo coordinado y consistente. Pero, además, nos parece fundamental que también haya transversalidad y coordinación en los distintos ámbitos de la Administración pública, tanto en los propios departamentos, entre los departamentos ministeriales, como entre los distintos niveles de la Administración estatal, autonómica, local. La Administración local, por ejemplo, tiene papeles fundamentales en términos de calidad del aire, contaminación, emisiones, etcétera, etcétera, y no se puede avanzar si no es contando con ese marco también. Esto nos parece todo un reto y por eso nos parece que es nuestra opinión que la Administración debería dotarse de un órgano transversal, igual que existen comisiones sectoriales, por ejemplo, en materia de medio ambiente, que tuviera como objeto vigilar, tutelar, acelerar esta transición hacia un modelo bajo en carbono, con la intervención de todos los niveles de la Administración, las comunidades autónomas, etcétera, como ya existe en otros ámbitos, insisto. Nos parece que el nuevo marco regulatorio debe establecer un marco, primero, predecible y de certidumbre, que nos permita aprovechar los retos, pero también las oportunidades que están detrás de esta agenda ambiciosa. Y nos parece que, de alguna forma, este marco, que tendrá que dar lugar a planes y a políticas, estrategias a escala nacional,
esté perfectamente alineado con otras agendas que parece, en principio, que están alejadas del cambio climático, pero tienen una influencia fundamental. Por ejemplo, la agenda digital. Nosotros estamos viendo que hay un proceso, el proceso de digitalización, que todo lo cubre, igual que el vector energético que decía hace un momentito, puede ser un instrumento y puede ser un socio realmente muy oportuno para reducir la intensidad energética, para reducir la intensidad de carbono y para avanzar en una economía descarbonizada. Les pongo un ejemplo. Hay modelos de negocio. Nosotros tenemos representados modelos de negocio de estas características en nuestro grupo, totalmente basados en la digitalización, que nos permiten reducir, por ejemplo, las emisiones del transporte. Estoy pensando en el car sharing, o los coches compartidos eléctricos. Si no hubiera una base digital detrás, no sería posible ese negocio. Entonces, la agenda digital, digamos, coordinada, coherente, consistente con la agenda climática, nos parece un hecho fundamental. Nos parece también que debemos subrayar en esa ley la necesidad de que la propia Administración tenga un papel ejemplarizante. Cuando decimos ejemplarizante nos referimos, primero, a que tenga sus propios objetivos y que también sean ambiciosos, igual que los tiene una parte importante del sector privado, por ejemplo. Pero también que a través de esto que hemos llamado compra pública innovadora se introduzcan elementos que contribuyan a cada vez más extender las compras de productos, de servicios, incluso en marcos concesionales que permiten reducir las emisiones o adaptarnos a los efectos del cambio climático. Y nos parece también que es una gran oportunidad para que la Administración pública profundice en esas hojas de ruta que ya están desarrolladas, como por ejemplo las de eficiencia energética en edificios. Qué mejor ejemplo que empezar por los edificios públicos para desarrollar proyectos de rehabilitación y eficiencia energética. Tenemos una hoja de ruta aprobada, pero pensamos que necesitamos un impulso, por ejemplo, de esta hoja de ruta, que ya está aprobada incluso en Bruselas en el marco del artículo 4 de la Directiva de Eficiencia Energética. De manera que esperamos que la Administración pueda ejercer ese papel ejemplarizante. Un tema espinoso, complejo, muy complicado, somos conscientes, es también el papel de la fiscalidad. Nosotros no somos partidarios de incrementar la carga fiscal a través de impuestos verdes. Somos partidarios de que se haga una revisión profunda del marco fiscal, de manera que a lo ancho y largo del marco fiscal se aplique el principio de quien contamina paga, de manera que se desgraven aquellas actividades que contribuyen a reducir la contaminación en las emisiones y se graven aquellas que son más intensivas en uso energético o en emisiones de carbono. Esto es posible, hay ejemplos fuera de España, han tenido éxito. Manteniendo una carga neutral, impositiva, creemos que la fiscalidad es un elemento fundamental para lanzar esas señales de precio y llegar además al mercado doméstico, que es lo más complicado de nuestros asuntos. Nos parece además, se ha hablado antes del cambio de modelo energético. Nosotros también estamos de acuerdo en que, como anticipado hace un momento, una de las partes fundamentales va a ser una transición lo más rápida posible hacia un nuevo modelo energético menos intensivo en carbono. Y aquí nos parece que ese modelo, como decía, tiene que estar basado en el ahorro y la eficiencia energética y también en un mayor mix, una mayor penetración de renovables. Una penetración que esté acompasada con el avance de las tecnologías, el coste-beneficio de las tecnologías y también con la hoja de ruta que nos impone los acuerdos internacionales y los objetivos que hemos firmado ya en el marco de la Comisión de la Unión Europea. Pero nos parece que hay un gran margen y, sobre todo, nos parece que es muy difícil anticipar hasta dónde van a llegar las tecnologías. Se hablaba en la comparecencia anterior de la capacidad de almacenamiento eléctrico, por ejemplo. Todo está avanzando a tal velocidad que no sabemos qué va a pasar dentro de 10 años en relación con esto. Yo creo que tenemos que estar preparados para aprovechar estas oportunidades. Para terminar, quería destacar también que se habla mucho de mitigación, de reducir las emisiones, de descarbonizar la economía, pero estamos hablando muy poco de la adaptación que ya tenemos que hacer de los sectores productivos a los efectos que ya conocemos de cambio climático y que además se van a incrementar más adelante. Se están ya incrementando, lo estamos viendo. En este sentido, aplaudimos la iniciativa de la Oficina de Cambio Climático en el Plan Adapta, que intenta transferir los conocimientos que ya se tienen en materia de adaptación al nivel de los gobiernos y de los reguladores al sector privado. Ahora tiene una actualización este
Plan Adapta con un proyecto LIFE, el LIFE Shara, en el que estamos participando nosotros también con la Oficina de Cambio Climático. Nos parece que es una vía en la que hay que avanzar porque además ahí también hay grandes oportunidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de adaptar grandes infraestructuras a los efectos del cambio climático, de proteger las infraestructuras o adaptar las infraestructuras costeras, estamos hablando de mejorar la calidad y el acceso al agua potable, estamos hablando de grandes inversiones en donde las empresas que están dentro del grupo pueden aportar soluciones, capacidad de financiación, etcétera, etcétera. He dejado para el final lo que me parece más importante, pero también más complejo, que es la involucración efectiva de los ciudadanos en tanto que consumidores, en tanto que usuarios, clientes, etcétera, etcétera. Nos parece que aquí necesariamente tendremos que lanzar dos iniciativas. Una, por supuesto, en el ámbito de la educación. Lo que pasa es que esto, cuando hablamos de la educación, parece que todos los problemas es un problema de educación, trabajemos en educación, pero al final aquello, como es de muy largo plazo, acaba siendo un tanto evanescente. Nos gusta también hablar de soluciones a más corto plazo. Por supuesto, campañas de sensibilización y de información. Yo diría que, si me permiten la expresión, sacando un poco los pies del tiesto, saliendo de los formatos habituales, utilizando el potencial de redes sociales, de los nuevos colectivos como los millennials, que están cada vez más, que van a tener un papel fundamental en esta transición, etcétera, etcétera. También tienen un papel las señales de precio. Si somos capaces de tener, por ejemplo, un sistema fiscal, como decíamos, que aplique el principio de quien contamina paga de forma eficiente, estaremos lanzando una señal a los usuarios domésticos también para que inviertan, por ejemplo, en la renovación energética de sus viviendas. Y, además, necesitaremos también, y esto es un rol que creo que tenemos que cumplir las empresas, poner en el mercado productos, servicios adaptados a esta economía de bajas emisiones, productos más sostenibles en este sentido. Porque a veces no hay demanda, pero generalmente nosotros tenemos la capacidad para crear parte de esa demanda. Termino diciendo insistiendo en que nos parece que las políticas climáticas y de transición energética son una gran oportunidad para la economía española, siempre y cuando se genere un entorno de certidumbre, de seguridad jurídica, que sea capaz de orientar las inversiones a medio y largo plazo y que, para aquellos que, digamos, no están en la pole position de la carrera hacia una economía baja en carbono, les dé un tiempo suficiente para adaptarse con nuevos modelos de negocio, como ya está sucediendo en amplios sectores productivos y de la economía. Las principales economías mundiales están ya trabajando en ello, están avanzando a gran velocidad y ya sabemos, porque hemos asistido ya a procesos de transformación en países del entorno europeo, incluso en Estados Unidos, a pesar de que existe, parece, no diría agenda política tampoco, pero eso no sabemos muy bien, pero sí me atrevo a decir que la agenda empresarial sigue su hoja de ruta y esta hoja de ruta es una hoja de ruta ambiciosa en materia de cambio climático. Solo con la colaboración a largo plazo en un marco estable y con el interés público en la cabeza entre el sector privado y el sector público seremos capaces de resolver este reto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Alfaya, por su exposición y por ajustarse prácticamente al horario previsto. Y a continuación pasamos a la intervención a los turnos de los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo Mixto, con el señor Bataller. Tiene usted la palabra. Sí. Gracias, presidente. Señor Alfaya, buenas tardes. Nuevamente, bienvenido a esta comisión. Quiero darle las gracias por la exposición tan clara que nos ha hecho. A mi grupo le parece muy positivo que desde el ámbito empresarial surjan iniciativas encaminadas a promover el compromiso de las grandes compañías con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y si este compromiso, como usted ha indicado, también se está extendiendo a las pequeñas y medianas empresas, mejor que mejor, ¿no? Sobre todo, bueno, es importante saber que las 30 grandes empresas que integran su grupo utilizan su potencia para ponerse a la cabeza y liderar con el ejemplo una gran revolución empresarial, ¿no? Y esto es importante para impulsar un modelo productivo sostenible y abrir el camino para el resto de empresas, ¿no? A mí me ha gustado ver que la exposición suya, con otra óptica, otra aproximación, pero al final, en cuanto a contenido, coincidía mucho con la exposición que ha hecho su predecesora, la señora Mar Higueras, de Worldwide,
que es el punto de vista de organizaciones ecologistas, porque al final esto revela que realmente se está extendiendo un convencimiento de todos los ámbitos que converge en la necesidad de abordar el cambio climático, ¿no? Y sí que es importante poner en valor la actuación de las empresas concienciadas en esto, porque hemos de poner en valor, por ejemplo, la actitud el cambio de mentalidad que revela el que recientemente en países como, por ejemplo, en Estados Unidos, actualmente más de 500 empresas, las más grandes del país, hayan declarado que van a defender las directrices medioambientales del Acuerdo de París a pesar de la postura negacionista del Gobierno de Trump. Y digamos que en esta materia, esta especie de objeción de conciencia al mundo empresarial frente al negacionismo adquiere una gran importancia. Yo únicamente, para concluir, le querría hacer un par de consideraciones por si usted me las quiere comentar, ¿no? Por un lado, tenemos la cuestión de la producción que está concentrada ahora en Extremo Oriente, países como China, sobre todo, y otros, hasta ahora no se habían caracterizado por el énfasis puesto en la lucha contra el cambio climático, pero hay indicadores, estamos viendo que ahora posiblemente esto vaya a cambiar. Entonces, me gustaría que usted, si puede, nos aportara algún dato sobre esto para no quedarnos únicamente con una visión, digamos, exclusivamente eurocéntrica. Y otra cuestión le diré, no es para que polemicemos sobre esto, pero simplemente se lo indico en cuanto a la fiscalidad verde. No sé, nosotros entendemos que una fiscalidad verde directa sí que sería conveniente porque pensamos que el principio de quien contamina paga, que en los momentos iniciales de lucha contra el cambio climático ha sido importante, a lo mejor ha podido malinterpretarse en el sentido que parece que el que tiene dinero compra el derecho a contaminar. Y esto es algo que creo que, si en unos momentos incipientes, pudo valer, ahora debería ser superado. Nada más, le reitero las gracias por su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bataller. A continuación, por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Martínez González. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Valentín. Gracias por estar aquí. Nos vemos de nuevo. Yo entiendo, me parece muy bien la iniciativa esta del Grupo de Crecimiento Verde y entiendo que el sector de las empresas, que es en algunas cosas un sector miedoso, se mueve entre el negocio y la necesidad, ¿no? La necesidad de las empresas, que es legítimo, de ganar dinero, o sea, de hacer negocio, y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y dentro de su estrategia entender el valor de la sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático. Pero si bien es cierto que también dentro de este grupo de crecimiento verde están algunas de las empresas más contaminantes de España, ¿no? Y entonces yo sí observo también como dos niveles. Hay empresas que parece que sí han entendido la necesidad de sumarse a esta lucha contra el cambio climático, pero algunas parece que solo lo hacen como una etiqueta. Entonces hay como dos niveles dentro de la empresa. Unas que sí tienen una clara política de reducciones de emisiones y los tienen dentro de su objetivo, y otras que parece que no están muy concienciadas de este modelo. Y yo creo que los tiempos no van por ahí y que al final la toma de conciencia, la educación, todo esto que hemos hablado en las intervenciones anteriores, los consumidores también tendrán algo que decir. Hace poco tuvimos una reunión con Cristiana Figueres también y ella nos puso el ejemplo, y a mí me gustó mucho, que las empresas tienen que ponerse las pilas, porque si no a algunas le puede pasar el efecto Kodak o el efecto Nokia, que no sepan ir con los tiempos y que el propio mercado las expulse o las deje fuera, porque la conciencia social en temas medioambientales cada vez es y debe ser mayor. Y luego me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Usted considera que desde el sector financiero se están apoyando lo suficiente las iniciativas empresariales que apuestan por las renovables, sobre todo, y las nuevas tecnologías? ¿Que hay suficiente apoyo del sector financiero? Yo entiendo que el sector financiero, pues lo que decíamos, como un sector miedoso que necesita un marco regulatorio estable, que sea predecible y transparente, y yo creo que la Ley de Cambio Climático de alguna manera tiene que dar esta certeza. Estoy de acuerdo con usted. Y luego también me gustaría saber si la mayoría de las posibilidades de empleo que se generan en este sector, las posibilidades que tenemos, si ustedes manejan datos desde las empresas, porque se habla mucho del crecimiento verde y de las posibilidades que ofrecen las renovables. Pero bueno, se mueven cifras y también, si usted conoce datos del sector, me gustaría que los aportara, las posibilidades de esos nuevos yacimientos de empleo que surgen y de posibilidad de muchas empresas que
con las leyes españolas y la restricción de las renovables tuvieron que salir al extranjero, ahora se han hecho punteras y tienen muchas posibilidades en este sector, ¿no? Y también si cree que las empresas están en condición de asumir las nuevas directrices que van a llegar en breve de Europa, de adaptarse a la economía circular y de limitar, que no nos ha dicho nada de eso, y de limitar los riesgos industriales. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Y a continuación tiene por el Grupo Unidos Podemos en Podemarea la palabra la señora Martínez Rodríguez. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por la exposición, por la presentación de los objetivos y de la visión que de la acción climática tiene el Grupo Crecimiento Verde. Lo primero que me ha llamado la atención es que ha iniciado precisamente su intervención diciendo que en cuanto mayores objetivos, o sea, objetivos más ambiciosos, son mayores oportunidades para las empresas. Seguro que no desconoce que ayer en esta casa debatimos y votamos la posición del Gobierno que debería tener o que este Congreso considera que debería tener en la fijación de los objetivos de renovables y eficiencia energética claves en la descarbonización de la economía. Entonces, por una parte, me gustaría saber la opinión de la posición del Gobierno de España, como desde el punto de vista empresarial, si los objetivos que está defendiendo España, muy por debajo de los propuestos por la Comisión, tendrían un impacto negativo en las empresas y en la creación de empleos. Si tienen ustedes estudios o han visto los diferentes objetivos en cuanto a renovables y eficiencia, que son dos objetivos muy concretos, tendrían o qué supondría para la economía española. También ha mencionado, y yo creo que pues es de sentido común y creo que es algo que ha quedado en evidencia en los últimos años en España, que la inversión, el capital, lo que necesita es seguridad jurídica y certidumbre. Y eso es algo que el marco regulatorio español en los últimos años, sobre todo en el campo energético, pues ha brillado por su ausencia. ¿Usted cree que en este momento España es un país atractivo para la inversión en cuanto a renovables, proyectos de eficiencia, sostenibilidad, etcétera? Y en ese sentido me gustaría un poco conocer su visión o si como Grupo Crecimiento Verde tienen una visión sobre la transición energética, porque es verdad que muchas veces nos centramos en las tecnologías, hablamos solamente del mix, pero la transición energética tiene otras componentes, ¿no? Pues ha hablado por encima de la eficiencia energética, del ahorro. Y mi pregunta concretamente es si el Grupo Crecimiento Verde tiene presente la necesidad de reducir el consumo de energía. Ya no solo hablar de eficiencia, sino que en un escenario 100% renovables, como sociedad, como sistema económico, social, etcétera, tendremos que consumir muchísima menos energía y cuáles son las medidas que se plantean o cómo se está trabajando eso. Y, por otra parte, el marco regulatorio, que va a ser determinante en la transición energética, no solo en cuanto a la generación, sino distribución, comercialización y, sobre todo, la entrada de nuevos agentes productores en el sistema, ¿no? Todo eso, cómo se considera dentro de su grupo. Por otra parte, me ha gustado oírle hablar de la huella de carbono de las inversiones. La Unión Europea no hace mucho, creo que hace un par de años, ya definió como productos de riesgo o prohibió o limitó que los fondos de pensiones invirtieran en productos vinculados al carbono. Existe ya movimiento a nivel internacional por parte de movimientos activistas para la desinversión. Y en este sentido, si bien es verdad que las instituciones públicas en España, como en otros países, no tienen esa costumbre de invertir sus fondos, pero sí que tenemos inversiones públicas directas en, digamos, energías sucias, ¿no? Entonces, ¿qué planteamiento, cómo valora usted? Porque yo creo que desde el punto de vista empresarial, la transición debe ser inteligente, es decir, no invertir en lo que vamos a dejar atrás en los próximos años, ¿no? Entonces, la inversión pública que se está haciendo, todo el informe que ha salido recientemente de las ayudas y subsidios que estaban recibiendo los combustibles fósiles, ¿cómo se valora eso desde el punto de vista económico? Le mencionaba antes el ahorro energético, que tendrá que ser parte de la transición, pero quisiera hacer hincapié también en el ahorro de materiales y de materias primas, muy vinculado a la economía circular, al ecodiseño y, en general, a la menor utilización de recursos. Creo que no es sostenible hacer ni una transición energética ni una transición económica manteniendo el nivel de producción que tenemos actualmente a nivel en todos los sectores, ¿no? Precisamente pues porque si hablamos de digitalización, ¿no?, que está muy presente, pues quizá no tengamos minerales raros suficientes en el mundo para el nivel de desarrollo
desarrollo tecnológico que estamos planteando, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes también manejan escenarios en cuanto a materias primas y minerales y su precio, que también sin duda va a condicionar la transición energética. Tengo apuntado fiscalidad y, como decía mi compañero de Compromís, el principio de que contamina paga, yo creo que hay que cambiarlo por el de que contaminar no salga rentable. Y entonces entiendo que en ese sentido la fiscalidad verde, que es algo que suele dar miedo a las empresas, creo que a día de hoy las instituciones públicas la fiscalidad es la mayor herramienta que tienen para promocionar la transición energética. Y también en ese sentido, ¿qué estudios y cómo valoran qué tipo de fiscalidad o qué podría ser más interesante? Finalmente, sí me gustaría también una valoración sobre el desarrollo tecnológico de este país, las inversiones actuales en I+D, que es una de las cuestiones claves de la transición en general, no solo de la transición energética. Hemos vivido fuertes recortes. A día de hoy, la inversión privada es la que está, digamos, tirando del I+D, pero bueno, yo creo que se puede hacer la valoración que vamos a pasar de ser dependientes de los combustibles fósiles a ser dependientes de la tecnología. Entonces, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo se valora o qué necesidades hay desde el punto de vista de las empresas de fomentar el desarrollo tecnológico? Y ya por último, bueno, muchas de las empresas que son parte de su grupo son empresas con presencia internacional, pues comercio internacional, exportaciones, etcétera. Claro, mi pregunta es, ¿estos principios de sostenibilidad, reducción energética, etcétera, se tienen también presentes en la dimensión internacional? Podemos ser muy limpios, muy sostenibles y muy ecologistas en España, en Europa, en el norte desarrollado, pero sí estamos produciendo en el sur, en otros países, sin controlar las emisiones, etcétera, pues creo que no tiene sentido, ¿no? Y una transición tiene que ser justa, pero tiene que ser justa también a nivel internacional. Entonces, preguntarle por la dimensión internacional de su propuesta en cuanto a transición y sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez Rodríguez. Por el turno del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Merchan Mesón. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Alfaya, por la interesante exposición que nos ha hecho y pues el contenido, la verdad es que da la sensación de que las empresas van por delante de lo que está yendo, en este caso, el sector público. Con lo cual, pues bueno, esperemos que se acompase porque bueno, pues la demanda que ha hecho usted de objetivos ambiciosos, y ahí va mi primera pregunta, ¿cómo negocian o cómo está percibiendo el diálogo con el Ministerio en este sentido, con el Gobierno? Porque precisamente usted que ha defendido unos objetivos ambiciosos en aras de aprovechar las oportunidades y no perder cuota de mercado o presente y futura, muchas veces escuchamos a los responsables públicos apelar a la pérdida de empleo, la pérdida de competitividad, la pérdida de negocio como una de las excusas para ralentizar el calendario, con lo cual, si me pudiera avanzar en ese sentido. Otra cuestión que quería preguntar es en relación también, y ya los compañeros que han hablado antes que yo han hecho alusión a ello, al tema de la fiscalidad. Si pudiera presentar algún ejemplo de políticas impositivas y políticas de incentivos que pudieran ir en esa línea, abandonar el principio de que contamina paga, que además en el caso del Acuerdo de París también ya se abandona ese principio. ¿Qué políticas podríamos tomar como referencia en países del entorno, teniendo en cuenta además que ya se ha aludido también a que una parte importante de las empresas que conforman el grupo tienen presencia internacional y son punteras en su ámbito internacional, son transnacionales. Me gustaría saber, ya lo ha comentado también mi compañera de Podemos, cuál es la política en otros países, qué lecciones aprendidas están teniendo, porque hay países como México, que ya además tiene la ley de cambio climático hace bastantes años, pero qué políticas de inversión están siguiendo en relación también a los bancos, al sistema financiero. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que trabaja con varias de las empresas de su grupo, ¿qué relación tienen o qué condiciones o qué políticas siguen en términos de infraestructuras para reducción de huella de carbono, ¿no?
Y lo mismo también en cuanto a inversiones financieras. Estuve mirando en su informe que hablaban del Fondo Noruego de Pensiones. En España, ¿qué sugerencias tendrían a bien hacer? Y también un sector, el sector servicios. Parte de sus empresas también trabajan en el sector servicios, que también tienen una importante huella de carbono, ¿no? Y si la acción colectiva como grupo y la acción individual de las empresas, ¿no? Porque es verdad que, y se ha mencionado también, la diferencia que puede haber entre el discurso individual de las empresas y luego el discurso que presentan como grupo, ¿no? Otra cuestión que quería plantear es qué propuestas tienen o cuál es su aproximación a la equidad en cuanto al crecimiento verde. Porque estamos hablando de nuevas tecnologías, pero España tiene una buena parte de su territorio es rural. ¿Qué diferencias o cómo se aproximan para que no haya una brecha entre las zonas rurales y las zonas urbanas? Y luego una última cuestión que quería mencionarle en relación a la Agenda de Desarrollo 2030 en España. El Pacto Mundial, la red española del Pacto Mundial es muy activa. También está trabajando el desarrollo sostenible, el crecimiento verde. ¿Qué relación tienen? Si la tienen, porque hay empresas que están en los dos grupos. ¿Cuál es la actividad que puedan tener en cuanto a los objetivos que tienen comunes y de qué manera están haciendo también la sensibilización y trabajo de incidencia en ese sentido? Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento. Muchas gracias, señora Merchán Mesón. Y para el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Bajo Prieto. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la presencia, una vez más, del señor Alfaya, antes o bien como directivo de Ferrovial, que se dedicaba a los temas de cambio climático, o bien como presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Grupo Español de Crecimiento Verde que conviene recordar que fue impulsado por la ministra de Agricultura como un consejo, ¿no?, o un grupo asesor y de simbiosis en políticas que pudieran funcionar para lograr los objetivos de lucha contra el cambio climático. Antes de hablar de la ley, sí que me gustaría recordar las acciones que el Gobierno de España ha venido realizando estos 5 años. Antes de que estuviera el Acuerdo de París, España ha cumplido sus compromisos internacionales, como es el primer protocolo de Kioto, ha cambiado su política de cambio climático, ha primado ya los proyectos que conllevaban reducción de emisiones dentro de nuestras fronteras y ha evitado la compra de derechos de emisión, que era la única política que hacía el Gobierno socialista. Ha hecho una hoja de ruta de difusos de 2020 que está dando sus frutos y que ha conseguido que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Está elaborando ya la hoja de ruta de difusos de 2030 y decir que España está cumpliendo todos sus compromisos internacionales y que está en la senda de cumplir los del 2020. Bien, como todo el mundo sabe, y aquí también se ha hecho referencia, durante la celebración de la COP21 en París, que ha supuesto un hito, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático, el presidente del Gobierno español anunció, una vez que estaban ya los objetivos para todo el mundo, una ley de cambio climático y transición energética. Esta ley se hace con el objetivo de crear un marco estable, regulatorio estable, en el tiempo y con unos objetivos que permitan cumplir los objetivos que España se ha comprometido. Y para su elaboración, que usted ha ensalzado, yo también lo quiero ensalzar, que ha sido novedoso en este país, es hacer unas jornadas y empezar escuchando a la gente y a todos los sectores implicados en los que usted participó, para luego elaborar un anteproyecto de ley. Elaboración, que se ha creado un grupo interministerial porque quiere que sea transversal y que todos los sectores y todos los ministerios participen. Y en esas jornadas, una cosa que a mí sí que me gustó, cuando usted ha hecho referencia a la importancia de que todas las administraciones participen y estén coordinadas, en esas jornadas se quedó patente en el que las propias administraciones locales y autonómicas sí que pedían que hubiera una verticalidad
y que estuvieran dirigidas por el Gobierno español. Y yo creo que eso, si hay consenso en eso, deberíamos aprovecharlo para facilitar cumplir los objetivos. También, cuando usted dice que el nivel de ambición, ¿no?, pues que debe de ser mayor, sí que me gustaría poner de manifiesto que los niveles más grandes, ¿no?, que países tienen más grandes la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. O sea, no olvidemos que esto es un problema global y que Europa es quien está liderando la lucha contra el cambio climático, que cada vez tiene que reducir menos porque ya ha reducido más que otros países. Y España, pues como es país miembro de la Unión Europea, está liderando esa lucha. En cuanto a la parte que ha dicho usted de fiscalidad, pues me gustaría un poquito más de ampliación cuando ha hecho referencia a que ya hay países que están llevando a cabo. Me gustaría que hubiese algún ejemplo de qué países y qué es lo que se está llevando a cabo. En el tema de la adaptación, pues sí que me gustaría manifestar que ha sido este Gobierno, el del Partido Popular, el que ha destinado por primera vez dinero para la adaptación al cambio climático, que está invirtiendo dinero en las partes más vulnerables de nuestro país, como son las costas y las demarcaciones de las cuencas hidrográficas. Y, no viene al cuento ahora, pero sí que quería coger, aunque no está en este momento el portavoz del Grupo Socialista, cuando ha hecho una referencia a la gestión de la política forestal, en decirles si los incendios de Doñana, que no viene a cuento con usted, son culpa, a lo mejor, de la gestión de Susana Díaz, quiero decir, o los de Asturias, del presidente del Gobierno asturiano. Y, por último, sí que quería hacer una pregunta. ¿Cómo valora usted o qué objetivos cree usted que va a ser la próxima COP, la COP23, si vamos a avanzar mucho en la implementación del Acuerdo de París y qué cree que puede salir de allí más concreto? Y nada más, y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Bajo Prieto. Señor Alfaya, tiene usted la palabra. Intente. ¿Cuántos días tengo? Conformémonos con unos 15 minutos. Bueno, voy a hacer un repaso muy. Muchas gracias por las preguntas. Voy a hacer un repaso muy rápido porque no disponemos de mucho tiempo y me perdonarán sus señorías si por alguna de estas cuestiones paso de puntillas. Empezando por el señor Bataller del Grupo Mixto. En realidad son 40 empresas, no 30, y tenemos más de una docena de pymes. Eso es, yo creo, un buen indicador. Y es verdad que en algunos aspectos tenemos cierta coincidencia con posiciones de grupos ecologistas. No de todos los grupos ecologistas y probablemente no en todos los casos. Pero sí es verdad que al final yo creo que es una buena noticia que empiecen a converger expectativas de distintos representantes de la sociedad civil. Y respecto de las preguntas, me preguntaba fundamentalmente dos cosas. La primera por la situación de China, fundamentalmente, y luego por el efecto desincentivador o incentivador de la fiscalidad verde. En relación con el primer aspecto, hay que tener en cuenta que China ya ha manifestado, y cuando estamos en las reuniones de las conferencias de las partes y en las negociaciones internacionales a las que asistimos, se ve claramente que China tiene la ambición de tomar el liderazgo que yo creo que coyunturalmente ha dejado Estados Unidos. Y esto, entre otras cosas, es porque la economía de China es de tal envergadura que, aunque sus objetivos de descarbonización parezcan poco ambiciosos, les recuerdo que China ha dicho que va a llegar a su pico de emisiones en 2030 y a partir de ahí va a empezar a bajar. Esto parece poco ambicioso, pero esto significa para China que tiene que cambiar radicalmente su mix energético, hasta el punto de que ya en los últimos años, en 2015, que son los últimos datos que tenemos, se invirtieron en renovables a escala global unos 400.000 millones de dólares. Más de la mitad se invirtieron en China. Y China está preparada para poner en las calles 6 millones de vehículos eléctricos en los 5 próximos años. China tiene ya un problema que no es solo medioambiental, sino de salud pública, y están realmente preocupados y han decidido coger el liderazgo. Otro debate sería pensar cómo podría ser la gobernanza de un liderazgo global en materia de cambio climático por parte de China. ¿No? Pero esto es otro debate, ¿no? Y respecto a la fiscalidad,
entiendo perfectamente lo que quiere decir ahí. Para evitar esto, nosotros lo que sí pensamos es que el papel fundamental de la fiscalidad es generar incentivos, pero también desincentivar económicamente las inversiones intensivas en carbono. Y en este sentido tenemos ejemplos muy buenos en otras regiones y en otros países. Por ejemplo, en British Columbia, en Canadá, ya hace muchos años se puso en marcha una modificación del sistema fiscal que, por ejemplo, lo que hacía era reducir lo que sería el equivalente al IRPF si había inversiones en la mejora de la eficiencia energética de la vivienda. Esto, al final, ¿qué es lo que hacía? Desbloqueaba inversiones para mejorar la eficiencia energética y dejaba más dinero libre de los consumidores que eran más eficientes para gastar en otras cosas. Y eso, al final, acabó incentivando la propia economía, no solo al nivel de los productos ambientales, sino a todos los niveles. Este es el tipo de incentivos y de gravámenes a los que nosotros nos referimos. En ese sentido, no se trata tanto de que el que tenga más dinero pueda descontaminar, sino de llegar a un nivel en el que, aunque uno tenga mucho dinero, no le merezca la pena y no le salgan las cuentas. Por aquí no es de mucho o de poco dinero, es de si me salen las cuentas o no me salen las cuentas, que es de lo que entendemos en el sector privado. Hay que llevar los niveles de ambición y de gravamen en los sectores intensivos hasta el punto de que sean realmente desincentivadores. Pasando al señor Martínez Gómez del Grupo Ciudadanos, me voy a centrar en las dos. Coincido en los comentarios que ha hecho y en el efecto Kodak, que es verdad que Cristina lo repite cada vez que estamos en un foro de petit comité, digamos, de esas características, y es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Estos son los riesgos que nosotros vemos. Para nosotros el principal riesgo que corremos en la transición hacia una economía baja en carbono es en llegar demasiado tarde. Ese es el principal riesgo, el no anticipar los cambios y llegar demasiado tarde. Y esto es lo que le pasó a Kodak, realmente. Y contestando a las cuestiones que me planteaba, en el sector financiero, efectivamente el sector financiero necesita mucha certidumbre. ¿Pero por qué? No es ya el sector financiero. Vamos a ver, es que las inversiones que en el sector privado hacemos, porque realmente nosotros, el grupo, ¿a quién representa? A los inversores, a las empresas que estamos dispuestas a invertir en estos modelos de negocio si se dan las condiciones adecuadas para ello. ¿Y qué quiere decir las condiciones adecuadas? Quiere decir certidumbre y seguridad jurídica a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la mayor parte de las infraestructuras que necesitamos, infraestructuras energéticas, nuevas infraestructuras de transporte, adaptación de las existentes, estamos hablando de plazos de amortización de las inversiones de 25, de 30 o incluso de más años. Por eso parece que el sector financiero y, por extensión, los que le pedimos dinero al sector financiero somos miedosos, y efectivamente lo somos. Pero igual que somos miedosos, estamos dispuestos a correr los riesgos que están dentro de nuestras capacidades si sabemos que vamos a tener un marco estable a medio y largo plazo, por un simple hecho de payback o de amortización, de periodo de amortización de las inversiones que hacemos. Respecto a las posibilidades de empleo, no hemos hecho nosotros en particular ningún estudio sobre las. ¿Por qué? Pues porque ya hay muchos estudios relacionados con esto. Y me gustaría recordar alguno de ellos. Sin entrar a escala global, por ejemplo, hay un informe muy interesante de la OIT a escala global que habla de, en los próximos 5 años, diríamos 10 años ya, inversiones del entorno, las inversiones en estos sectores generarían más de 25 millones de empleos. Hay que ver cómo se mide eso de empleo verde exactamente y qué quiere decir empleo verde. Este es un tema que parece semántico, pero tiene mucha relevancia. Pero también dice la OIT, y esto es muy interesante, que más de 1.500 millones de puestos de trabajo se van a afectar por la agenda climática y de desarrollo sostenible a escala global. 1.500 millones de puestos de trabajo. No es que se vayan a crear, que van a estar afectados por ello. Va a haber modificaciones en ellos. En España tenemos yo creo, el estudio más certero y de los más recientes que se hizo en el 2010. Lo coordinaba la Fundación Diversidad. Ahí trabajamos muchos expertos del sector industrial, la propia Dirección General de la OIT en España, etcétera, y arrojaba un potencial en el sector de renovables, eficiencia energética y capital natural como core de los negocios puramente verdes, digamos, puramente verdes. Luego yo creo que hay otros empleos que no son tan verdes, pero que se pueden reverdecer, digamos, a poner un ejemplo. Arrojaba unas cifras en torno al 500.000 de nuevos puestos de trabajo
si nos adaptamos a esta hoja de descarbonización, a esta agenda climática. Entonces, en el año 2010 hablaba de la hoja 2020, de la agenda 2020. Ahora habría que hablar ya de 2030, ¿no? Habría que actualizar esa información. Pongo un ejemplo de empleos que no son puramente verdes, pero que se pueden, digamos, reverdecer. Sector de la edificación. El sector de la edificación perdió, en números redondos, 2 millones de puestos de trabajo a partir de la crisis. Cuando digo edificación, digo en el sentido más amplio del término, fundamentalmente construcción. Empleos que es difícil recolocar en sectores que estén muy alejados de este sector productivo, por las características de esta masa laboral. Si somos capaces de cambiar la orientación del negocio del sector inmobiliario y de construcción hacia, en lugar de la construcción de nuevas viviendas o además de a la renovación de las viviendas existentes, la mitad de las 25 millones de viviendas que hay en nuestro país se construyeron antes de los años 80, quiere decir, no cumplen absolutamente ninguna normativa. Tendríamos capacidad para generar entre 150 y 200.000 empleos. Empleos de ese sector que ha perdido 2 millones de empleos. Esto no es exactamente empleos verdes, probablemente no. Seguimos hablando de construcción y edificación, pero es una forma, si me permiten la expresión, de reverdecer empleos que de otra manera estaban en un sector que era muy intensivo en carbono y en costes ambientales, ¿no? Y por terminar, hacía mención a algunas de las empresas del Grupo Español de Crecimiento Verde también, que son algunas de las empresas pues posiblemente más contaminantes del grupo. Y aquí sí quería hacer un breve comentario. El Grupo Español, la postura que yo hoy he puesto encima de la mesa es la postura de consenso de todos y cada uno de los miembros del Grupo Español de Crecimiento Verde, es decir, que incluye a todas las empresas. Algunas empresas pueden tener algunos matices, pero no pueden ir contra lo que yo les he planteado aquí. En el Grupo Español de Crecimiento Verde, efectivamente, tenemos, digamos, 2 tipos de empresas. Tenemos un conjunto de empresas, yo diría el más importante, con mucha diferencia, en donde en su modelo de negocio ya caben estas cosas. Y luego también tenemos otro conjunto de empresas, más pequeño en número, que tienen un papel en esta transición justa, predecible de la que estamos hablando y que son conscientes de que, bueno, tienen un papel, que ese papel seguramente en el tiempo cada vez se va cortando más y que ellos necesitan hacer también su propia transición lo más rápido posible. Y por eso está en el grupo. Nosotros tenemos unas normas muy estrictas y unos estatutos muy exigentes en el grupo que, por ejemplo, exigen que si una empresa hace un posicionamiento de lobby o una declaración pública contraria a los principios del grupo, automáticamente sale del grupo. Y nosotros, aunque ejercemos una vigilancia sobre todos los socios, hasta ahora no hemos tenido ninguna posición de disenso tan importante como para que se produzcan estas salidas. Y tengo que decir que aunque, bueno, insisto, cada empresa tiene su posición con toda seguridad, el consenso, insisto, es el que les he explicado yo hoy aquí y el que sacamos en nuestras publicaciones y en nuestros statements, porque están firmados por todos y cada uno de los miembros. Añado que para pertenecer al grupo, sin descrédito y desprestigio de los directores de sostenibilidad o de medio ambiente, yo soy uno de ellos, exigimos que sea el Consejo de Administración el que firme la adhesión, porque queremos que esté dentro de esa hoja de ruta, o bien por su modelo de negocio, o bien porque quieren acelerar su transición hacia nuevos modelos de negocio. Pasando a la señora Martínez Rodríguez del Grupo Podemos, de todas las preguntas voy a tener que resumir y luego a mí me encantaría que tuviéramos la oportunidad de hablar un poco más despacio de las otras cuestiones. Voy a ir a lo que yo creo que es más relevante. Me ha preguntado, por ejemplo, si España, esta es una pregunta capital, si España es un país atractivo para inversiones, en esas inversiones que sin duda vamos a necesitar en renovables y descarbonización del modelo energético. Yo creo que ahora tenemos la gran oportunidad de ser cada vez más atractivos para esto. Las empresas que estamos dentro del Grupo Español de Crecimiento Verde, las grandes empresas sobre todo, tenemos una proyección internacional y ahora mismo la mayor parte de esas empresas es verdad que estamos facturando mucho más fuera de España que dentro de España, invirtiendo mucho más fuera de España, pero todos tenemos la expectativa de que esto sea una situación coyuntural. Hemos atravesado una crisis gravísima, somos conscientes que ha habido que tomar decisiones en muy corto plazo, pero ahora yo creo que estamos en posición de recuperar la senda de la visión a largo plazo y generar otra vez certidumbre para las inversiones. Yo creo que es en ese sentido una gran oportunidad y no queremos que se desprecie o que se pase de puntillas por ella. Por eso insistimos en esto.
Desde el punto de vista social de la transición energética, en el grupo estamos trabajando y ahora haremos seguramente una publicación en breve sobre esto, analizando los distintos escenarios de transición energética y, entre otros aspectos, el impacto social, incluyendo variables como, por ejemplo, la pobreza energética, y apostando más firmemente por sectores que no solo son muy intensivos en mano de obra. Antes he puesto el ejemplo de la renovación y rehabilitación, el sector de la construcción, muy intensivo en mano de obra, sino que además pueden contribuir a minorar el impacto de la pobreza energética. Y todo esto en el marco de una colaboración público-privada que también genera cuentas de resultados para las empresas en el marco del interés público, que es al que… Esto hace falta hacerlo con inteligencia y siempre en este marco de colaboración y con el interés público siempre bien enfocado. Pero es muy posible hacerlo y, de hecho, se ha hecho en otros países. Estoy pensando, por ejemplo, en Reino Unido ahora mismo, ¿no?, en donde nosotros trabajamos mucho. Tenemos que aprender ha mencionado también las ayudas a los combustibles fósiles. Esto no es algo propio de España. Si usted mira a escala global, ahora mismo voy a decir de cabeza que, si no recuerdo mal, las subvenciones en combustibles fósiles están en torno a 450.000 millones de dólares al año y, sin embargo, las subvenciones a las renovables están en solo 120.000 millones. Es decir, que estamos hablando de casi un factor de 1 por 4 a escala global. O sea, que esto es un mal generalizado, digamos, o una oportunidad, yo prefiero verlo así, de mejorar, que no solo es aplicable a España, sino a escala global. Yo creo que aquí va a tener mucho… Hay una tendencia ya, sobre todo de los inversores, a ir saliendo de los combustibles fósiles, como ustedes saben, y ir entrando en los sectores renovables. Hay iniciativas como, estoy pensando ahora en Go Fossil Free, en donde, por ejemplo, inversores nada sospechosos, como la familia Rockefeller, ha dejado totalmente, no invierte ya ni un solo dólar en el sector de combustibles fósiles. Esto es una cosa que va a seguir pasando. Es una tendencia que va a seguir y yo creo que lo que tenemos que hacer en este país es anticiparnos a esta tendencia y también generar una transición. Insisto, el tema de la transición, lo repito muchas veces, nos parece clave, que permita a las empresas de los distintos sectores adaptarse con tiempo suficiente. Esta es una de las grandes apuestas que hacemos nosotros. Y se puede hacer. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros pensamos que en este marco fiscal, pues sí, una de las cuestiones que planteamos es estamos diciendo que se aplique el principio de quien contamina paga. Bueno, pues yo creo que es inevitable pues que haya un impuesto pues a las emisiones de carbono derivado de ello a los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Es que esto es lo que está pasando en otros países ya. O sea que lo que no puede ser es que, por ejemplo, yo que tengo un coche eléctrico pague al cargar mi coche eléctrico las renovables y el que tiene un coche diésel no pague las renovables, ¿no? Este es un poco a lo que yo me refiero, ¿no? En la medida en la que bueno, esto es una visión a lo mejor muy rápida del asunto. Y desde el punto de vista de la economía circular, hay, según los distintos informes, oportunidades para ahorrar hasta 600.000 millones de euros en Europa, a la Unión Europea en los próximos años. Y nosotros lo que nos parece es que aquí tenemos, por un lado, las tecnologías que nos van a permitir cerrar el ciclo de la economía circular, convirtiendo lo que antes eran residuos en nuevas fábricas de materias primas ligadas al ecodiseño de nuevos productos, pero a veces dejamos de lado, porque la dificultad, algo que nos parece que va a ser mucho más importante en esta agenda de economía circular, que es el cambio de hábitos de consumo y realmente el cambio de hábitos de vida, en el sentido más amplio del término, ¿no? Aspectos como la reutilización de productos en vez de la compra o la desmaterialización de la economía están detrás de esto. Hay algunos informes, hace muy poco leíamos un informe en el que ya se hacía una encuesta a los jóvenes, a la gente más joven, en donde le planteaban si ellos se iban a comprar alguna vez un coche. Y solo un 30% pensaba que se iba a comprar un coche. Cuando yo estudiaba, una de nuestras ambiciones era tener un coche. Entonces, esto yo creo que lleva a un marco en el que va a haber una desmaterialización progresiva de la economía. Siento no poder contestar a todas, pero luego tendremos oportunidad de charlar más despacio. Y paso al Grupo Parlamentario Socialista. Estábamos hablando de si habrá pérdida de negocio detrás de esta transición. Nosotros lo que planteamos sería de consultor barato, si me permiten, entre comillas, decir aquí ganamos todos y demás. Esto realmente hay distintas velocidades. Hay sectores productivos enteros que están situados en la pole position de esta
en la parrilla de salida para esta carrera hacia una economía baja en carbono y las hay que menos. Y estamos seguros que habrá pérdida de empleos en unos sectores que se equilibrará, según nuestra información y los datos que manejamos a través de estos informes y demás, con la generación de empleo en otros sectores nuevos, digamos. Pero por el camino habrá que hacer, insisto, una transición justa para que todo el mundo le dé tiempo a adaptarse. En los temas de fiscalidad ambiental me preguntaba por algún ejemplo. He puesto el ejemplo de British Columbia hace un momento. En el grupo de trabajo de rehabilitación, donde yo también formo parte como experto, hicimos una propuesta de fiscalidad en relación con la renovación de edificios, por ejemplo, y ahí tenemos antecedentes en otros países. Por ejemplo, el plan de renovación urbana de Alemania, en el plazo 2006-2010, que fue uno de los últimos planes, hizo un análisis ex post de la rentabilidad de estos planes para el erario público y salía que por cada euro invertido en renovación, euro público invertido en renovación de viviendas, se generaban 10 euros de actividad privada, de inversión privada, y había un retorno a las arcas del Estado de 4 euros. Esto es lo que nosotros defendemos, inversiones de este tipo en sectores como la eficiencia energética, por ejemplo, que nos parece que es uno de los más obvios para estos nuevos modelos. Y luego me preguntaba por el papel del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros trabajamos muy cerca del Banco Interamericano de Desarrollo y una de sus filiales, la CAF, y, de hecho, hemos intervenido ya en varios foros en donde se está transmitiendo, sobre todo en el entorno sudamericano, estas expectativas que tenemos en el Grupo Español de Crecimiento. Pero tengo que decir que hay menos, probablemente, madurez en ese entorno que el que tenemos aquí, pero somos muy optimistas en cualquier caso. Y ya, por finalizar muy rápidamente, la representante del Grupo Parlamentario Popular. Sí, estábamos hablando de los niveles de emisión. Efectivamente, como decía, España ya ha desarrollado su hoja de sectores difusos 2030 y se prevén, por cierto, reducciones del 26% en 2030 de los sectores difusos, lo cual es muy ambicioso, pero nosotros creemos que se puede conseguir. Es verdad, cuando decimos objetivos ambiciosos, a lo que nos referimos es que creemos que es verdad que la Unión Europea tiene los objetivos más ambiciosos a escala global probablemente, aunque habría que medirlos en términos absolutos, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto de China anteriormente, pero no es menos cierto que nosotros estamos convencidos que cada vez van a tener que ser más ambiciosos. Y la razón es muy obvia. Si sumamos todos los objetivos de todos los países contribuyentes al Acuerdo de París, seguimos en una ruta que nos lleva a 3,5 grados de incremento de temperatura. Para llegar a estos 2 grados tendremos todavía que ser más ambiciosos y lo que nosotros planteamos es que nuestro país tiene la capacidad y la gran oportunidad de anticiparse a ese incremento de ambición, aprovechando así las oportunidades. Sin decir que lo que no se ha hecho hasta ahora esté mal, todo lo contrario, se han cumplido hasta ahora nuestros compromisos. Y respecto de la COP, he puesto algunos ejemplos ya de otros países, en Alemania, en Dinamarca, pues el cambio del modelo energético, las eléctricas, por ejemplo, desde que tuvieron que empezar a invertir parte de su negocio energético en renovación y en eficiencia energética. Al principio le hicieron a regañadientes, ahora son las primeras que están pidiendo un incremento de los porcentajes que tienen que invertir porque han descubierto que hay un nuevo nicho de negocio y un nuevo modelo y están realmente cambiando su modelo de negocio gracias a una regulación inteligente. Y, por último, expectativas tenemos en la COP23. Creemos que va a ser una COP fundamentalmente técnica, que, como ya sucedió en Marrakech, pues planeará a la sombra de ciertos líderes políticos por encima de todo y esa amenaza esa amenaza de intromisión y de ralentización de la agenda climática, pero esperamos una COP más técnica que política en ese sentido. Y es que hay muchos temas técnicos que hay que tratar y que arreglar. Ahí están los temas hay que cerrar las contribuciones de cada país, pero fundamentalmente tenemos algo que nosotros venimos demandando, que es el desarrollo de unas normas mínimas de fiscalización a escala global de los objetivos de cada uno de los países, de las NDCs de cada uno de los países, y ahí pensamos que es donde más se debe avanzar. Esperamos que a nivel técnico se vaya avanzando ahí, por lo menos durante esta COP23. Siento no haber podido responder exactamente a todas las preguntas. Sí, muchas gracias, señor Alfaya. Nos hemos pasado en este segundo turno de tiempo. Le reitero el agradecimiento de todos los grupos por su contribución ante esta Comisión de Cambio Climático y probablemente volveremos a verlo por aquí en el futuro. Muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias.